Buenos días, compañeros, compañeras y profesor. Hoy, en conjunto a mis colegas Fabián Andrade, Marcial Beltrán y Andrés Muijeda, y yo, Tomás Águila, venimos a hablar sobre la detección del daño estructural a través de pruebas de vibración forzada, o por su sigla en inglés, Forced Vibration Test. ¿De qué trata este paper? Bueno, es de cómo evaluar los daños producidos por un evento sísmico de manera cuantitativa en una estructura, ya que los métodos actuales se basan solamente en el daño físico a tal como lo sería el daño a revestimientos o a techos y particiones. Así por lo tanto, el Forced Vibration Test es una manera no invasiva de detectar estos daños. Como muy bien mis compañeros más adelante explicarán, el Forced Vibration Test es una estructura de acero experimental que sirve como un laboratorio dinámico y está equipado con tirantes desmontables, los que se utilizan para simular un daño. Se supone que si esta estructura está sin daños, ajena a daños, estos tirantes se encontrarían todos conectados, pero si presenta algún daño, esta estructura se encontraría con los tirantes desenganchados. El FVT, o Forced Vibration Test, está basado en un agitador de masa lineal de 30 libras y acelerómetros sensibles que se utilizan para registrar las propiedades dinámicas de la construcción, tales como serían la frecuencia natural, las formas de modo y amortiguación en una amplia gama de estructuras. En esta presentación deseamos explicar cómo se utiliza el Forced Vibration Test para identificar el daño estructural mediante el uso de esta estructura experimental con la comparación tanto de las formas de esta estructura como las formas teóricas en modelos informáticos. Todo esto en conjunto al modelo de garantía modal, o MAC por sus siglas en inglés, el que permite una comparación cuantitativa de las dos formas. El criterio MAC se utiliza para proporcionar una métrica de confianza que puede identificar positivamente el modelo correcto y así revelar la ubicación del daño estructural. Bueno, respecto a la metodología usada, se llevaron a cabo ciertas pruebas en una estructura experimental de la Universidad Politécnica del Estado de California llamada The Bridge House. A esta se le añadieron refuerzos removibles instalados con diferentes combinaciones para así poder ser capaces de ver cómo actúa la estructura con cada una de ellas. En el techo de la Bridge House se encuentra instalado un agitador de masas lineal, el cual es utilizado para simular los posibles daños que un sismo podría provocar en la estructura. Hola, soy Fabián Andrade y voy a proceder a explicar los resultados del paper. Primero, voy a hablar sobre las frecuencias. Los resultados esperados del modelo analítico en cuanto a las frecuencias de resonancia de la estructura fueron bastante alejados a los valores que se consiguieron experimentalmente. En el gráfico podemos ver cómo se comportó la estructura y en qué frecuencia entró en resonancia con cada configuración de refuerzos. De color azul podemos ver la estructura con refuerzos en todas partes. De color rojo podemos ver refuerzos solo en el oeste, de verde solo en el este y de rosado con ningún refuerzo. El pic del gráfico representa la frecuencia donde la estructura entró en resonancia y las líneas verticales prepicadas representan la frecuencia donde se esperaba, basándose en el modelo analítico, donde la estructura entre en resonancia. Como pueden ver, los resultados se alejan bastante. Por lo tanto, la frecuencia no es una vía o un camino viable para poder predecir el comportamiento de la estructura. Luego vamos a la comparación visual. Los resultados de la inspección visual del modelo analítico y de lo experimental, a pesar de que de alguna u otra manera podían acercarse, no eran lo suficientemente precisos para poder predecir cómo sería el comportamiento de la estructura en un escenario real. De hecho, si podemos ver y si comparamos el resultado de solo una configuración en lo experimental, que por ejemplo acá se muestra de color gris el resultado experimental de la estructura con ningún refuerzo, si comparamos solo ese con todos los otros resultados del modelo analítico, no coinciden para nada. Por lo tanto,
no es tampoco un camino viable para poder predecir el comportamiento de la estructura de una manera ideal. Luego vamos a la comparación MAC. Bueno, los resultados MAC del modelo analítico, la verdad, fueron gratificantemente muy cercanos a los resultados experimentales, variando muy poco. Si pueden ver en el cuadro, arriba se ven los resultados de las configuraciones en experimental y a la izquierda se ven los resultados del modelo analítico o de lo teórico. Como ven, el MAC relaciona estos resultados y si el resultado es 0, significa que no hay ninguna relación, y si el resultado es 1, significa que están completamente relacionados. Como pueden ver en el cuadro, en las configuraciones experimentales y lo teórico, el número es muy cercano a 1, es 0,99, es casi 1, por lo tanto están completamente relacionados y por lo tanto los resultados fueron bastante buenos y se puede considerar que el MAC es un buen camino para predecir el comportamiento de una estructura. Una vez analizados los tres métodos de evaluación estructural, se llegó por conclusión de que el método por vibración diferían mucho los datos, los que eran teóricos y los prácticos, haciendo inviable totalmente el encontrar una configuración óptima para refuerzos estructurales. Por otro lado, el método visual nos daba una idea bastante clara de los daños, pero los datos experimentales y prácticos no eran muy difíciles de hallar en terreno real, haciendo inviable este método. Por otro lado, el sistema MAC era el que más se acercaba. Es más, es el que más efectivo era para la predicción de movimiento de una estructura, haciendo muy viable el encontrar dónde colocar los refuerzos estructurales. Bueno, nosotros escogimos estos papers, o este paper en sí, por el país sísmico. Nosotros somos un país bastante sísmico y nuestro método de evaluación es visual. Nosotros destruimos, sacamos el estuco, vemos la estructura, vemos en sí dónde está el daño estructural. Lo hacemos de método visual, como nosotros aquí lo vimos. No es del todo viable. Te da una imagen bastante clara, pero no del todo. Entonces, todos estos nuevos métodos para evaluar investigaciones a nosotros nos son bastante importantes porque nos van a servir más adelante o van a ser nuevas tecnologías que se van a implementar. Y los otros dos papers eran bastante similares por lo mismo, porque tratan de temas sísmicos. Uno era de disipación sísmica y estaba este que era por frecuencia, o el test de estos tres métodos.